y llegó el momento de hablar de una buena vez por todas, de que lamentablemente esto es noticia todo el tiempo, es recurrente hablar de los accidentes de automovilismo, accidentes en las rutas, en las ciudades, el accidente del otro día en la estación de Flores, la imprudencia, la negligencia, el no saber. Bueno, lamentablemente el tema sigue siendo noticia todos los días. En vez de modificar nuestra conducta, parece que cuando estamos frente al volante exacerbamos lo peor de cada uno de nosotros. Nos visita el doctor Fernando Solesio, es abogado especialista en Derecho Penal y precisamente tiene que ver con las víctimas de accidentes de tránsito. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Bienvenido, gracias por venir. Bienvenido, doctor. Pedro, yo le preguntaba al doctor Solesio qué es lo que nos pasa como sociedad. Estaba recordando el accidente de estos chicos que iban a jugar del Barraca Central a Luján y que encuentran la muerte porque aparentemente el conductor del micro se equivoca, se pasa de la bajada del lugar donde tenía que meterse y salir de la autopista y trata de hacer un giro de manera equivocada y se lo lleva por delante un camión. ¿Qué nos pasa? Que parece que cambiamos nuestra actitud cuando nos ponemos frente al volante. Yo creo que en primer término lo que no tenemos o lo que hemos perdido es un poco el respeto del uno al otro. Manejando un automotor, o sea, el hecho de conducir no significa me subo, enciendo el vehículo, pongo primera y salgo y que sea lo que Dios quiera. Debemos obviamente respetarnos los unos a los otros, si no, no hay manera que el tránsito pueda de alguna manera amoldarse. Alguien dijo en su momento que es como un torrente sanguíneo, ¿no? Por donde corren todos los glóbulos rojos, y que las calles son precisamente todas las arterias y que esos glóbulos no deben interferirse uno con los otros. Bueno, en la vía pública tendría que suceder lo mismo, básicamente respetarnos y de alguna manera cambiar un poco el eje en cuanto a la óptica que tenemos acerca de todos estos hechos. En la calle se escucha, cuando sucede algo de esto, en muchas bocas, pobre, qué mala suerte tuvo, cómo superará esto, en lugar de, alguna manera, interiorizar de que esa persona cometió una imprudencia, una negligencia, y que debe responder por eso, y preguntarnos en todo caso, pobres las víctimas o pobres los familiares de las víctimas. ¿Será por eso, doctor, que nos cuesta tanto hablar de accidentes, sobre acontecimientos que de no ser excepcionales se podían haber evitado perfectamente? Exactamente. La palabra accidente creo que ya ha quedado un poco desvirtuada. Por eso que se está hablando ahora mucho de lo que es violencia vial. Que los accidentes existen, no hay dudas, pero si se puede evitar, obviamente deja de ser un accidente. Y los últimos hechos, los últimos acontecimientos, en principio estamos ante un error humano en todos ellos. Por lo tanto, se hubieran podido evitar. ¿Es que tanto nos cuesta, digamos, cumplir con lo que establece la reglamentación, la ley, o solamente la ley es para que la cumplan los otros? No uno. Digamos, hay una cuestión cultural. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Por eso es que también se estuvo trabajando mucho sobre una reforma del Código Penal e instaurar dentro del Código los delitos viales, cosa que no lo tenemos, solamente tenemos el homicidio culposo, las lesiones culposas. Eso, gracias a Dios, ya tiene media sanción del Senado, ha pasado a diputados, pero lo que se buscó con eso es que lo que hoy en día son contravenciones pasen a ser delitos. O sea, que la gente de alguna manera se dé cuenta de que el hecho de conducir puede terminar preso. Solesio, ¿usted no cree que a esta altura de los acontecimientos, cuando uno ve en qué consiste un examen habilitante para una licencia de conducir, son muy precarias las cosas? Sí. Es decir, yo creo, a mi entender, nos demoraría mucho más tiempo, porque lo va a demorar de por sí, pero yo creo que a esta altura se debería salir con un automóvil los días feriados, los días domingos, y que uno tuviera que rendir en el tránsito. ¿Cómo me voy a manejar en una curva, en una contracurva? ¿Cómo voy a entrar a la autopista? ¿Tengo idea de lo que es la velocidad relativa? ¿O voy a entrar a 20 por hora y los que venían atrás mío a 60, 80 me van a llevar por delante? Creo que no puede la persona esquivar los conos en una calle desierta y tirar marcha atrás para ver si no toca los caballetes, ¿no? ¿No es muy infantil esa licencia? En otros países, por ejemplo, el tema de obtener una licencia no es para nada sencillo. Primero, que es muy costosa, y segundo, que se exige antes de tramitar el registro de conducir, se exige hacer un curso que es obligatorio para todo el mundo. Y no alcanza con que papá le enseñe a conducir, mamá le enseña a conducir. ¿Usted quiere decir, doctor, que en otros lugares del mundo son más rigurosos que en la Argentina a la hora de habilitar a alguien para que
conduzca un automóvil, un camión, lo que sea. Sin lugar a dudas, sí, sí. Ujú. Sí. Por ejemplo, vamos al caso en cuanto a cómo se maneja todo el tema este de los hechos de tránsito. Por ejemplo, en España han creado, obviamente por la cantidad de muertos que tenían más que nada en la época de verano, han creado una fiscalía especializada en estos delitos. Se dedica solamente a la atención de este tipo de delitos y han podido reducir las víctimas en un 70%. Entonces, creo que obviamente algo hay que hacer. Se está trabajando muchísimo, muchísimo, desde, por ejemplo, Vialidad Nacional se está haciendo mucho, y con la idea básicamente de cambiar un poco la cabeza de la sociedad en cuanto a que si yo paso un semáforo en rojo o si voy con alcohol en sangre, y las consecuencias las voy a tener que asumir. Y por último, doctor, para ir cerrando, me gustaría que me diga, porque hay muchas personas que ven en ustedes aquellos que buscan un resarcimiento económico, si representa víctimas de accidentes, víctimas, no, a familiares de víctimas de accidentes de tránsito, ¿no? ¿Buscan un resarcimiento económico? ¿Buscan justicia? ¿Qué buscan? Cuando buscan llevar ante un abogado los daños sufridos por un accidente. No, en general la víctima o el familiar de la víctima lo primero que quiere obviamente es saber quién lesionó o quién mató a ese familiar. Por lo tanto, buscan justicia desde la esfera del ámbito penal como para saber quién es el responsable. Obviamente la ley habilita un resarcimiento económico al cual tienen derecho todas las víctimas, pero eso, en mi caso y por mi experiencia, siempre viene a posterior. Al inicio quieren saber qué es lo que sucedió. Doctor Salesio, le agradecemos muchísimo la visita a la televisión pública, un tema que seguiremos de cerca. Está en medio la vida de todos nosotros, de los ciudadanos, de los conciudadanos, de los familiares. Así que hay que tomar conciencia, hay que estar con los chicos en la escuela también, explicándoles que es muy importante que respetemos la ley, que empecemos por ahí, que las leyes se puedan mejorar, que las leyes se puedan ampliar, seguramente, pero que empecemos a respetar lo que tenemos, ¿no? Sin lugar a dudas. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted.